Hola, hola. En la clase pasada estuvimos viendo algunos de los centros que tienen que ver con el control del movimiento, pero no localmente, sino de manera central. Vimos varios de estos núcleos que tienen que ver con el procesamiento y mandar información hacia la médula. Hablamos de que había cosas interesantes en este tipo de circuito. Por ejemplo, aquí esta persona está haciendo esta tarea motora, se mueve el músculo relacionado con la tarea motora, pero hay circuitos predictivos en esto y hay movimiento de otros músculos que impiden que se pierda la postura. Estos circuitos están relacionados, están en la formación reticular. También hablamos de la corteza, los lugares de la corteza en la cual están relacionados con el movimiento, con la generación del movimiento, la corteza primaria, el área premotora. Vimos cuáles eran las células que estaban involucradas con esto, los tipos de vías y a dónde señalizaban. eh, y había un mapa, pero ese mapa no es un mapa detallado, es un mapa más bien poco detallado. Y hay una explicación de esto. La explicación es que las células en la corteza motora están relacionadas con acciones musculares y no con el movimiento de músculos particulares. Y les expliqué, vimos con cierto detalle esta figura que nos muestra que diferentes células disparan potenciales de acción cuando el animal hace diferentes tareas motoras. No hay control de un músculo, sino que aquí hay control de tareas motoras. La información luego es pasada a otros centros y finalmente esto de alguna manera se lleva a que diferentes tipos de unidades motoras hagan su trabajo. Vimos también un ejemplo de dos de estas tareas. Eh, Perdón, se me perdió algo. Había selectividad en el movimiento. Neuronas tienen un patrón de selectividad, es el ángulo, por ejemplo, en el que mueven el joystick aquí. Pero también vimos una cosa muy particular, que es que en el área premotora, que se encuentra más hacia rostral en el animal, esto que está en naranja, hay unas neuronas que se llaman neuronas espejo, y estas neuronas disparan potenciales de acción no solamente cuando el animal hace la tarea, y yo le expliqué con detalle este experimento, no solamente disparan cuando están haciendo la tarea, sino también cuando otra mano, en este caso la mano del investigador, está haciendo la tarea. Entonces, aquí la interpretación de este experimento es que hay intención de movimiento. No es, entonces esto es un poco más complicado que en el área motora. Entonces aquí hay probablemente intención de movimiento. Vimos qué es lo que pasaba cuando tocábamos o tocaba el investigador esto con un alicate. No había efecto. Luego empezamos a ver los circuitos motores, les conté cuáles eran las partes de estos circuitos y el ganglio basal, que son estas dos estructuras de aquí, es lo que nos interesa, lo que empezamos a ver ayer. Voy a saltar unas cuantas para ir a lo importante. ¿Cuáles son los inputs hacia el ganglio basal? Y hoy vamos a seguir en esto. ¿Cuáles son los inputs? Los inputs vienen desde la corteza y vienen desde la sustancia nigra pars compacta, y la cosa interesante es que estas sinapsis, estas células verdes, liberan dopamina, y eso tenemos que recordarlo. ¿Cuáles son las salidas? Y aquí la cosa se pone más complicada, y por eso yo paré la clase en un momento, porque teníamos que partir fresco, y vamos a ver esto. Hay dos salidas de información en este caso del putamen. Una que se llama la vía directa, y lo vamos a ver con más detalle. La vía directa que va, esta sinapsis es una vía monosináptica hacia el globus pallidus cápsula interna, pero hay otra que es una vía polisináptica que va al núcleo subtalámico y se devuelve hacia el globus pallidus cápsula interna. Y luego ambas salidas de información van hacia el tálamo, ventral anterior y ventral lateral, y hacia la corteza. Entonces, la cosa se complica un poco. También vimos que había convergencia de información, vimos que habían varios circuitos motores involucrados, perdón, varios circuitos en los ganglios basales. Solo estamos hablando de la parte motora,
pero estas cosas, estas otras funciones nos van a salir en algún momento en la clase de hoy. Ya, pero ahora tenemos que ir a ver cómo funcionan estos circuitos, porque el funcionamiento de estos circuitos es importante para que podamos entender qué es lo que pasa en algunas alteraciones motoras como el Parkinson y el Huntington, que son muy, muy, muy diferentes entre sí. Entonces, vamos a ver, esto es la vía directa y es la forma simplificada. La vía indirecta es, la misma, es más complicada, pero al final se entiende de la misma manera, y lo vamos a ver en otra diapositiva. Entonces, estas de aquí son neuronas de la corteza motora, proyectan... ¿Quién más unió? Hay alguien que tiene el... Ya, ahí muteé a alguien que tenía el micrófono. Estas neuronas proyectan sobre el estriado, que está en A. Esas axones liberan glutamato. El estriado libera GABA, son sinapsis GABAérgicas, sobre el globus pallidus. El globus pallidus dispara espontáneamente, y lo vamos a ver. Y también libera GABA sobre la siguiente sinapsis, que es el tálamo. Y el tálamo libera glutamato sobre, finalmente, de nuevo, aquí es la corteza motora. Ya, entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Lo interesante de este circuito es que esta célula, la célula que está en el globus pallidus, es una célula que dispara potenciales de acción espontáneamente. Eso se llama disparo tónico, porque lo está haciendo constantemente. Cada una de esas rayitas representa un potencial de acción. Entonces, no pasa nada y esta neurona está disparando potenciales de acción. Vamos a ver qué pasa. Entonces, en este circuito, primero en el reposo, no hay liberación de glutamato sobre esta neurona no hace nada. Esta de aquí está disparando potenciales de acción, libera GABA. Como libera GABA sobre la neurona del tálamo, esta neurona no dispara potenciales de acción. Como no dispara potenciales de acción, entonces no libera glutamato sobre la neurona de la corteza motora, y esta no dispara potenciales de acción. Ok, pero este es el caso FOME, porque es el caso cuando está en el reposo. ¿Qué pasa cuando esta célula en A recibe información, o sea, recibe liberación de glutamato desde la corteza motora? Entonces dispara potenciales de acción, y eso es lo que ocurre aquí. Aquí ocurre el disparo de potenciales de acción, pero esa neurona, esta neurona de acá, libera GABA sobre la neurona del globus pallidus. Esta neurona estaba disparando espontáneamente, eso significan las rayitas, pero ahora, en el momento en que la neurona del estriado disparó potenciales de acción, libera GABA, ahora esta neurona ya no dispara potenciales de acción, porque hay liberación de GABA sobre ella. Se aleja del umbral y no dispara potenciales de acción. Como no dispara potenciales de acción, no libera GABA sobre esta neurona C. Y esta neurona C ahora puede disparar potenciales de acción. Esos potenciales de acción llevan a la liberación de glutamato sobre la neurona de la corteza motora. Y finalmente, esta dispara potenciales de acción. Entonces, este es un circuito que recibe información desde la corteza, procesa información en el estriado y el globus pallidus, que son los ganglios basales, pero aquí está la cosa interesante. Tanto la neurona del estriado como la neurona del globus pallidus son inhibitorias. Y eso es lo importante del circuito. En este circuito hay inhibición, y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y ese es el problema en estas dos patologías de las cuales vamos a hablar hacia el final de la clase. Ya, de nuevo, entonces, porque esto es complicado, pero vamos a ver solo el caso, este caso que es el interesante. La neurona A recibe glutamato, dispara potenciales de acción, eso hace que sobre la neurona B se libere GABA, entonces se aleja del umbral, deja de disparar potenciales de acción, eso significa que deja de liberar GABA sobre la neurona en el tálamo, como deja de haber inhibición, ahora dispara potenciales de acción. Como dispara potenciales de acción, libera glutamato sobre la corteza motora, y aquí sí hay disparo de potenciales de acción. Ok, hasta aquí está fácil. Hay otros circuitos que se han estudiado con relación al movimiento. Y uno de los circuitos que, esto
no tiene que ver con la vía directa o la vía indirecta, es el circuito del colículo superior. Este es un núcleo aquí en la base, el cual está relacionado con movimientos de los ojos, que se llaman sacadas. Nosotros, ya vimos en la parte de la corteza visual, nosotros podemos ver una fracción del campo, nada más del campo visual, y lo que hace el ojo es que se mueve y va escaneando todo lo que está al frente de nosotros. Porque la fobia es relativamente pequeña, ahí está la visión a alta resolución, porque ahí están los conos. Ya, entonces, estos son el estudio del movimiento de los ojos. Aquí, así es como se estudia esto. Este es un experimento de la vida real. Si se registra el caudado, que es parte del estriado y de los ganglios basales, aquí no dice lo que es. Me van a tener que creer. En el eje X es tiempo. En el eje Y es número de potenciales de acción. Entonces, aquí 0, 0, 0 no disparan ningún potencial de acción. Aquí empieza la cosa interesante. Empieza a disparar potenciales de acción esta neurona del caudado. Y fíjense, si vamos a registrar al siguiente lugar, a la sustancia nigra pars reticulata, lo que ocurre es que esta neurona estaba disparando espontáneamente. Nadie le dijo nada y estaba disparando espontáneamente. Entonces, no sé cuánto estará, 20, 40 disparos por segundo, qué sé yo, cambia un poco, sube, baja, pero se mantiene más o menos constante. En el momento en que la célula del caudado empieza a disparar, aumenta la frecuencia de disparo, esta célula baja la frecuencia básicamente a cero, deja de disparar. ¿Por qué? Miremos el monito. Porque a estas conexiones son inhibitorias. Hay liberación de GABA. Como esta célula deja de disparar potenciales de acción ahora, deja de liberar GABA. Fíjense, la neurona morada va hacia el colículo superior. Entonces deja de disparar, de liberar GABA sobre el colículo superior. Si registramos en el colículo superior, aquí había algo, básicamente nada, y aquí empieza la respuesta. Estas neuronas disparan potenciales de acción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque funcionó este circuito. ¿Qué es lo que pasa si nosotros miramos ahora a este individuo? El individuo mueve los ojos. Y en ese momento, eso fue un movimiento ocular. Entonces, este circuito está involucrado en el movimiento ocular y este es uno de los circuitos que se ha estudiado en relación al funcionamiento del ganglio basal en el sistema motor. Eso es básicamente lo mismo, es para que ahí lo pueden ver después, para que me crean que había movimiento. Ya, pero ahora tenemos que entender esto de la vía directa y la vía indirecta. Entonces, ¿qué es esto de la vía directa y la vía indirecta? Uy, no era ese. No, miren eso. Aquí está. Hay dos formas de llegar al globus pallidus cápsula interna. Por una conexión monosináptica, esta de aquí, o por una conexión polisináptica, desde el putamen hasta el globus pallidus cápsula externa, luego al núcleo subtalámico y luego de vuelta al globus pallidus cápsula interna. Ok. No, qué feo. Bueno, no es tan feo. Aquí está básicamente, no está muy complicado. Y eso es del ratón. No vamos a olvidar de ese mono. Es una complicación más que una ayuda en este caso, porque en los roedores la cosa es lo mismo. Ya. Veamos cómo funciona. La vía directa yo ya se las conté. Entonces, ¿qué es ese gráfico, ya se me perdió, este de acá? Entonces, viene información, estas disparan potenciales de acción en la corteza, se libera glutamato, estas neuronas en el caudado y el putamen disparan potenciales de acción, liberan GABA, estas células están disparando potenciales de acción y cuando llega GABA se inhiben y dejan de disparar. Entonces, esa inhibición se acaba y ahora estas neuronas empiezan a disparar y disparan potenciales de acción y liberan glutamato y ahora dispara la corteza. Listo. Pero aquí hay algo más. Resulta que en la sustancia nigra pars compacta, donde se sintetiza la dopamina, recuerden que yo les dije que había un lugar donde se sintetizaba la dopamina, y lo mostré el gráfico, el mapa más bien, bueno, llega información dopaminérgica.
Y esto es importante, esa dopamina es excitatoria. ¿Por qué? Porque los receptores de dopamina, y ahí está el nombre de uno, activan una cascada de señalización que abre un canal de calcio y depolariza la célula. Entonces, esa dopamina es excitatoria. La vía indirecta es un poco más complicada. Entonces, la vía indirecta aquí está en amarillo. Entonces, ¿lo estoy diciendo bien? ¿Sí lo estoy diciendo bien? Entonces, lo que está aquí, donde se está moviendo mi mouse, eso es la vía directa. Vamos a la vía indirecta. La vía indirecta, entonces, llega el glutamato hacia el caudado y el putamen, disparan potenciales de acción a estas células disparan GABA, hay una respuesta inhibitoria, pero aquí hay otro lugar. Este es el globus pallidus cápsula interna, perdón, externa, ahí dice. Entonces, si llega GABA, hay disminución de la frecuencia de disparo. Entonces, esta célula libera GABA sobre este núcleo subtalámico, pero como se inhibe, entonces hay inhibición de la inhibición. Y esta célula ahora dispara potenciales de acción. Y esta libera glutamato sobre esta vía. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando libera glutamato sobre esta neurona? Esta neurona ahora dispara potenciales de acción, libera GABA, esta neurona, como se recibe GABA, deja de disparar, y aquí esto es diferente, deja de disparar, y ahora no libera glutamato, y no hay información aquí. Disminuye la frecuencia de disparo. Entonces, esta vía hace cosas diferentes. Rewind. La vía directa, lo que les conté antes, tiene que ver con el comienzo de la acción motora. Esa es la interpretación. Entonces, tenemos aquí la inhibición, se inhibe la inhibición en el globus pallidus, entonces estas neuronas en el tálamo disparan potenciales de acción y liberan glutamato sobre la corteza y hay disparo. Perfecto. La vía indirecta no, ese real hace lo opuesto. Entonces, se libera glutamato sobre estas neuronas, estas liberan GABA sobre esta, se inhibe esta neurona, le dispara, libera menos GABA del núcleo subtalámico, esta aumenta su frecuencia de disparo, ¿ya? Libera glutamato y ahora esta neurona dispara más, porque le llega más glutamato. Libera entonces más GABA, y aquí está la diferencia, libera GABA sobre los núcleos del tálamo, y aquí disminuye la frecuencia de disparo. Entonces, como disminuye la frecuencia de disparo, se libera menos glutamato sobre la corteza. Entonces, se acaba el movimiento. Entonces, esa es la diferencia, a grandes rasgos, entre la vía directa y la vía indirecta. Yo les dije que esto era más difícil que todo lo que hemos visto en el curso. Hay una complicación extra, y la complicación extra es que la sustancia nigra pars compacta libera dopamina, pero esa dopamina a través del receptor D2 es inhibitoria. Aquí la cascada de segundos mensajeros asociadas con ese receptor es inhibitoria, entonces disminuye la frecuencia de disparo. Esto lo vamos a ver en una más, y va a quedar un poco más claro, espero. Entonces, esto es interesante, porque ¿cómo ocurre entonces que esta neurona, bueno, estas liberan dopamina, entonces estos receptores D1 solamente están en la vía directa y estos receptores D2 solo están en la vía indirecta? La respuesta es sí, así es como se reconocen a las neuronas si están en la vía directa o indirecta, si expresan o no el receptor D1 y el receptor D2. Entonces aquí viene una pregunta importante en la neurobiología. Hay un mapa, la misma pregunta de siempre. ¿Hay una segregación en estas vías? ¿Hay neuronas, hay una parte del ganglio basal en el cual está la vía directa y hay otra parte donde está la vía indirecta? Y la respuesta es extraordinaria. No hay un mapa. Las neuronas azules aquí del ratoncito, los puntos azules son las neuronas de la vía directa, los puntos rojos son la vía indirecta. Están todos mezclados. Entonces esto es interesante.
Entonces tiene que haber algo, hay cosas que por supuesto no entendemos, cómo es que se segregan esas vías anatómicamente hablando. Ya, y aquí tengo que hablar un poco de dopamina, porque resulta que dopamina salió a la palestra. Ahí existe esta liberación de dopamina tanto en la vía directa o indirecta. Y vamos a ver que hay una patología, spoiler, Parkinson. Parkinson es una patología de hipoquinesia, hay disminución en el movimiento, en la cual hay una muerte de las neuronas dopaminérgicas. Entonces, tenemos que hablar, o recordar más bien, porque en este curso hemos hablado de la dopamina, un par de cosas tenemos que recordar. La dopamina se sintetiza en dos lugares del cerebro, en la sustancia nigra y en el área tegmental ventral. La que nos importa ahora es la de la sustancia nigra. Esa manda estos axones básicamente a todo el cerebro. Dependiendo del lugar del cerebro o la expresión del receptor de dopamina, esta dopamina va a ser excitatoria o inhibitoria. Todos los receptores de dopamina en vertebrados son metabotrópicos. No hay receptores ionotrópicos en vertebrados. Aquí había algo interesante. Hay enzimas que degradan la dopamina. Hay enzimas que sintetizan la dopamina, y esto lo vimos al comienzo del curso cuando hablábamos de los neurotransmisores, pero también hay enzimas que degradan la dopamina. Monoaminoxidasa, por ejemplo, o COMT, que es catecolo-metiltransferasa, degradan la monoamina y por supuesto la dopamina. ¿Por qué esto es importante? Porque, bueno, espérense un par de diapositivas y vamos a ver por qué esto es importante. Entonces, ahora vamos a hablar de un par de alteraciones en estos circuitos motores y que tienen que ver con el funcionamiento del ganglio basal, o los ganglios basales, como ustedes quieran llamarlo. La enfermedad de Parkinson es un desorden motor, pero también es una demencia. Hay muerte en las células que sintetizan dopamina. Después yo les voy a mostrar una foto mejor que esa. ¿Cómo se presenta? Temblores, rigidez, esto es lo más característico, lentitud de movimientos, dificultad para caminar. Entonces hay un problema con la iniciación del movimiento. Aquí. En estadios tardíos pueden ocurrir problemas cognitivos, conductuales, demencia, depresión, diversos tipos de depresión. Entonces, esto tiene todo el sentido del mundo, porque hemos hablado de que en los circuitos del ganglio basal también habían partes que tenían que ver con tareas asociativas, y eso es cognición, y también partes que tenían que ver con el sistema límbico, que es procesamiento de las emociones. Entonces, todo hace sentido. La pregunta que tenemos que responder es cómo la muerte de neuronas y la baja liberación de dopamina afecta al circuito que hemos visto, ¿no? Esa es la pregunta que hay que contestar. Tradicionalmente no se considera que Parkinson sea una enfermedad genética, aunque 15% de los pacientes tienen algún pariente con esto. Se han encontrado mutaciones y se han estudiado varias de estas proteínas. De hecho, algunas de ellas, está esta que se llama parquina, porque viene del Parkinson, una de las primeras que se identificó. Hay varias otras proteínas, o genes más bien, en los cuales hay mutaciones, y esto se ha visto en estudio de humanos. Pero esto da cuenta de muy pocos casos. Así que hay un componente genético, pero no es en todos los pacientes. Aquí se muestra más o menos cómo se mueve esta persona. Miren cómo está tratando de caminar, está haciendo todos esos movimientos para caminar. Le cuesta mucho, mucho empezar el movimiento. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, si se murieron las neuronas que sintetizan dopamina, entonces la idea es que aumentemos la concentración de dopamina. Entonces démosle una cápsula de dopamina. No sirve, porque dopamina no cruza la barrera hematoencefálica. Ok, hablamos en este curso de la barrera hematoencefálica al comienzo.
Entonces, que son esta red de astrocitos que están rodeando los vasos sanguíneos en el cerebro, entonces no dejan cruzar sustancias. Hay algunas que cruzan, por supuesto, dopamina no es una de ellas. Bueno, L-Dopa o levodopa, este de acá, es uno de los precursores. Y eso ha mostrado cierto efecto. ¿Ya? También hay algunos inhibidores de MAO o inhibidores de COMT que se han usado y tienen algún efecto parcial, o tienen efecto en algún tipo, algunos pacientes en estadios tempranos. Ya. Entonces, esas son las alternativas farmacológicas. Inhibir, bloquear las enzimas que degradan dopamina. ¿Cómo entendemos ahora el cambio en el funcionamiento del circuito? Aquí arriba, a la derecha, está este cerebro normal. Esta cosa negra es una tinción que forma un precipitado negro en las células que tienen tirosina hidroxilasa, que es la enzima que cataliza que sintetiza dopamina. Entonces, y solamente se expresa aquí, ¿ya? Fíjense lo que pasa en un paciente con Parkinson. Perdió la tinción, ya no hay tinción. Entonces hay una muerte masiva de esas neuronas. ¿Cómo afecta eso el circuito? Entonces, aquí está la sustancia negra, pars compacta. Hay menor liberación de dopamina en ambas vías. Vamos por partes, entonces. Si hay menor, esto es la vía, aquí está por la derecha, la vía directa. Aquí a la izquierda está la vía indirecta. Vamos por partes. Si hay menor liberación de dopamina desde la vía directa, este D1, hay menor excitación, eso significa que estas neuronas van a disparar menos potenciales de acción, menor liberación de GABA, mayor disparo de potenciales de acción en esta. Fíjense que ahora esta flecha es más gordita y esa flecha de ahí era más delgadita. Entonces, mayor frecuencia de disparo, mayor liberación de GABA, y eso significa menor disparo de potenciales de acción en el tálamo. Menos glutamato sobre la corteza frontal, hay una disminución en la excitación. Entonces cuesta iniciar los movimientos. Ya, vamos por la vía indirecta. Ahora, la vía indirecta es esa, menos liberación de dopamina, significa que estas neuronas en el caudado y en el putamen, recuerden, la vía indirecta, dopamina es inhibitorio. Entonces, como se elimina la inhibición, ahora la salida sináptica es mayor. Mayor frecuencia de disparo, mayor liberación de GABA, estas células disparan menos potenciales de acción, y estas liberan GABA, entonces menos liberación de GABA desde el globus pallidus cápsula externa sobre los núcleos talámicos. Como hay menos inhibición sobre ellos, hay mayor frecuencia de disparo y mayor liberación de glutamato sobre esta célula, y de nuevo, esta célula aumenta su frecuencia de disparo, porque por un lado, como les dije, disminuyó la liberación de GABA, y por otro lado, aumentó la liberación de glutamato. Entonces ahora aumenta la frecuencia de disparo, eso libera más GABA sobre el tálamo, y igual que en el caso de la vía directa, en la vía indirecta hay menor liberación de glutamato. Entonces, esto explica por qué por qué hay dificultad en en la iniciación de la secuencia motora. Porque tanto la vía excitatoria y la inhibitoria, directa e indirecta, ya no están funcionando. ¿Tiene solución esto? La respuesta corta es que se ha explorado esta técnica que se llama estimulación cerebral profunda, Deep Brain Stimulation. Entonces, se ponen estos electrodos, esto es una cirugía estereotáxica, uno no abre todo el cerebro, hay coordenadas que uno conoce del cerebro y sabe cómo, en qué ángulo introducir el electrodo y a qué profundidad, y se ponen en núcleos profundos en el cerebro, que están probablemente en los núcleos subtalámicos, STN. Entonces, ahí
esto está asociado con un marcapaso. Entonces, cuando la persona se recupera de la cirugía, se le activa el marcapaso y ahora las neuronas de esos núcleos empiezan a disparar a otras frecuencias de disparo, a frecuencias de disparo que se han visto en individuos sanos. Y entonces, durante ese momento, ahora las personas que han recibido esta cirugía, tienen una remisión casi instantánea del cuadro. Hay varios videos en el YouTube, ahí yo les dejé un link, la presentación está ahí en el Moodle. Pueden buscar ustedes también Deep Brain Stimulation y Parkinson, y van a ver varios videos en los cuales la persona está básicamente encogida. Ese es el que yo tengo, les puse ahí, que está encogida, es realmente impresionante, tiene bastante temblor en la mano, no puede generar ningún movimiento. Se le prende el aparato, porque es un video demostrativo, se le prende el aparato, y con el aparato ahora la persona se relaja completamente, se para, y si mal no recuerdo, en este video empieza a saltar la persona para mostrar que ahora puede hacer cosas que no podía hacer antes. Entonces, esto es muy impresionante. Por supuesto, esto no es masivo y tiene un costo económico. Yo no sé si esto se hace en Chile. Ahí yo soy ignorante. No lo sé. Cuando yo era postdoc en Estados Unidos, en la universidad donde estaba, había grupos que hacían esto. Tampoco sé si era masivo allá. Eran casos puntuales, cirugías básicamente con propósitos de investigación. Ya se conocía la técnica, ¿no? Pero yo no sé si era masivo. Probablemente nunca se va a masificar esto, por los costos, y bueno, es una cirugía invasiva, muy invasiva. ¿Qué otras cosas ocurren en esta patología en Parkinson? Esta es la tinción, esto de acá representa una célula, y resulta que en esa célula aparece esta pelota de color. Esa pelota de color no debería estar ahí. Esto es lo que se llama un cuerpo de Lewy, o Lewy, y ese cuerpo de Lewy está formado por agregados proteicos. No sé si saben lo que es un agregado proteico. Es cuando se forman varias proteínas, se juntan y forman una estructura que no deberían formar. Y una estructura que se llama agregado y tiene ciertas propiedades, y forma habitualmente unas placas o algún tipo de estructuras que habitualmente no encuentran. Aquí esta cosa representa una alfa hélice, que es la proteína que está asociada a la membrana. Esto es alfa-sinucleína. Cuando hay una mutación, hay varias mutaciones que se conocen de alfa-sinucleína, ahora esa proteína no se asocia a la membrana, sino que empieza a formar, en lugar de irse a la membrana, se queda en el citosol, tiene una forma rara o diferente, y fíjense, esta otra es otra molécula de alfa-sinucleína. Entonces se van juntando, se van ordenando y van formando esta tremenda cosa que se llama cuerpo de inclusión, esto no, es parecido a un cuerpo de inclusión, esto es un cuerpo de Lewy. Eso es un hallazgo de anatomía patológica. No podemos ver esto en el paciente vivo. Ya, quedamos hasta aquí porque, como ustedes saben, yo tengo otro compromiso en 10 minutos más. Ya, la próxima clase vamos a ver la otra patología importante asociada con los ganglios basales, y también asociada con los trastornos de movimiento. A diferencia del Parkinson, es un problema de hiperquinesia que se llama mal de Huntington. Y vamos a ver el cerebelo, que es la última parte del sistema motor, y de lo que sabemos menos. Spoiler alert. Ya, preguntas. Oh, mi té se enfrió. Está casi helado.